Hola, bienvenidos al cuarto de los libros. Yo soy Yael y el video de hoy es sobre los libros que leí en junio. Durante junio leí los finalistas del International Booker Prize y la verdad es que mi experiencia de haber leído a estos finalistas fue algo muy gratificante. Siento que casi todos estos libros fueron un gran acierto y en realidad solo hubo uno que me sobró un poco, pero el resto de los libros los disfruté muchísimo. Entendí completamente la razón de que cada uno de estos libros fuera finalistas. Siento que cada uno de estos aportó algo, un extra o tiene algún atributo que lo eleva un poco. Además de que son historias interesantes y tienen propuestas muy buenas. En el video del TBR de junio les platicaba que los libros del International Booker Prize podían estar publicados en cualquier idioma, simplemente debían de tener su traducción al inglés. Primero les voy a platicar del libro que fue parte de los finalistas, pero ya no entró a la segunda ronda de finalistas. Hay dos rondas y en el long list, que son aproximadamente 13, entró. En donde ya son 6, ya no entró. Pero mi necedad me hizo querer leerlo y lo metí en esta lista. Y ese libro es Nada es verdad, de Verónica Raimo. Este libro resultó ser una decepción para mí. No me gustó. Yo tenía altas expectativas, pero no lo disfruté mucho. En realidad le di 2 estrellas, pero no me atrapó la historia y me pareció incluso que las cosas que nos iban contando no tenía demasiada relevancia dentro de la historia. Es un libro que retrata la cotidianidad, sin embargo, esta cotidianidad que nos cuentan, estos momentos que nos narran, estos recuerdos, no tienen al final mucha conexión entre ellos, no nos habla completamente de la protagonista. Me parece que solo nos pinta un día a día, pero sin un objetivo. En algún momento trata de hacer un retrato familiar y llevarnos a conocer a los padres de esta familia y cómo sus obsesiones van cayendo un poco y pesando sobre los hijos. Sin embargo, ahí también me hizo un poco de ruido porque parecía ser ese un poco el sentido, pero después no se ve tanto una relevancia visible sobre acto y consecuencia. Entonces también ahí me confundió un poco. Y también en otro momento de la historia como que trata de querer contar que a raíz de su infancia y de cómo se aburrían y de cómo vivían encerrados la protagonista y su hermano, ellos se convierten en escritores. Sin embargo, esto más lo dice que contárnoslo con estos pequeños momentos. Entonces tampoco resulta muy interesante porque no se integra estos momentos a ese objetivo. Habla de las obsesiones de sus padres, su mamá con esta cuestión de la ansiedad, su papá con la higiene y con las decisiones que toma la protagonista, de las expectativas que en general la familia pone sobre ella y cómo ella realiza ciertas acciones para dejarles ver un poco de esta imagen que ellos quieren pintar de su hija y sus talentos y cómo después ella misma reta esta imagen que les vendió y los papás ya no le compran esta idea. Y como que cada cosa por separado funciona bien, sin embargo, ya tratando de entenderlo como un todo, como una narración de un libro, siento que no lleva un objetivo claro o no manda una idea clara. Esa fue mi percepción, entonces no lo disfruté tanto y como les dije le di 2 estrellas. Ya después de todos me gustaron en cierto nivel. Otro libro que leí es No es un río, de Selva Almada. Este libro me gustó. Aquí nos cuentan la historia de Enero y el Negro, quienes llevan a pescar al hijo de
un amigo suyo que falleció, que se llama Tilo es el hijo, y el amigo se llamaba Eusebio. Se van a un lugar a pescar, un lugar que ellos en algún punto frecuentaban, es una isla a la que iban Enero, el Negro y Eusebio, y ahí se empieza a desarrollar la historia y vamos a ir viendo cómo nos la van contando a dos tiempos, el presente que es este que les digo, y el pasado contado a distintos momentos en el que también participa cuando iban a pescar con Eusebio y momentos incluso desde niños que se conocían. En la parte del presente también nos van a contar la historia de la gente del lugar, la gente que vive en esta isla, en particular de una madre y sus dos hijas. Y después vamos a ir viendo cómo esta historia tiene mucha relación con el pasado y cómo ambas se encuentran en algún punto. Esta historia tiene una especie de realismo mágico que siento que le aporta bastante a la historia. También es una narración con mucho lenguaje local que me parece que siempre apoya bastante el contexto. Esta es una cosa que hacen muy bien Brenda Navarro y sobre todo Fernanda Melchor y es algo que a mí me fascina en los libros. Y aquí Selva Almada lo hace muy bien. Sí, de pronto había palabras que me sacaban de onda que yo no entendía, que no sabía qué significaban, pero continúas leyendo y el mismo contexto te va diciendo, te va dando a entender qué es lo que significan esas palabras. A este libro lo disfruté. Le di 3 estrellas porque siento que algunas cosas me quedaron inconclusas. Siento que al final del libro me quedaron algunas cosas que no cerraron, que yo estaba esperando que dijeran algo acerca de ciertos aspectos y al final no se dijo más. No me resta la historia, solo si me hubiera gustado saber un poco más sobre cada cosa. También siento que el final fue un poco abrupto. De pronto yo estaba leyendo y de la nada fue como, ay, ya acabó. Me gustó y me gustó todo, me gustó como cierra, solo sí, se me hizo un poco abrupto. Pero bien. Otro libro que leí fue Los detalles de Ia Gemberg. Este libro me gustó mucho, este libro le di 4 estrellas. Solo que de unos días para acá estuve pensando, cuando lo leí lo disfruté muchísimo, no dudé en ponerle las 4 estrellas, solo siento que ahora que estuve pensando en él, siento que no fue tan memorable, como que sí recuerdo algunas cosas, no tanto. Lo que sí sé es que sí disfruté mucho el momento de que lo estaba leyendo, aunque ahora no sé si sí le daría las 4 estrellas. Yo creo que sí está entre unas 3 y 4. No es malo, me gustó, lo disfruté mucho. Solo es una cuestión de cómo permea en el tiempo después de haberlo leído. Aquí nos van a ir contando sobre 4 personas descritas un poco desde la percepción, desde la visión de la protagonista. Y a través de ir conociendo a estas personas vamos a ir conociendo más sobre la protagonista. Esto me pareció muy interesante, cómo a través de la visión que tiene de una persona sobre otras, esto habla mucho más de la persona. Me parece una ejecución muy buena para este libro y siento que fue muy interesante de leer, ir tratando de capturar la esencia y la personalidad de la protagonista a través de estas otras personas. La persona que más me gustó que describieran fue la última, no les voy a decir quién es, pero fue interesante ver estos vínculos, porque cada uno de los vínculos que creó la protagonista con estas personas fue completamente distinto. Y ver cómo eran cada uno de sus vínculos y sus maneras de relacionarse con estas personas fue muy interesante. Este libro nos narra muy a detalle, como justo es el nombre de los detalles, de estas interacciones, cómo se detonan y contando exacto los momentos significativos que pueden convertirse en aspectos que van fomentando una interacción, un vínculo.
Me pareció también que está escrito muy bonito, la manera en la que tiene una simpleza de narrar las cosas, sin embargo, darle exactamente al punto de cómo de repente podemos sentir las cosas. Este libro no tiene como tal una trama. Hay por ahí una línea de causa-consecuencia que sí vamos a ir viendo, que incluso puede también llegar a sorprendernos, pero esto es un poco más pequeñas historias de cómo van construyendo a alguien, cómo estos vínculos, cómo estas relaciones que tiene esta protagonista la van convirtiendo en quien es. Sí me gustó, sí lo recomiendo. No sé si es tan memorable como podría, pero sí es bueno. Otro libro que leí fue Mater 210 de Hwang Sok-jong. Este libro me gustó mucho, mucho, mucho. Siento que a pesar de ser un libro bastante gordito, en ningún momento lo sentí lento o cansado, nada. En este libro vamos a conocer la vida de Gino y de su familia. Vamos a estar viendo 4 generaciones y vamos a ir conociendo las historias de cada uno de ellos, de Gino, de su padre, de su abuelo y de su tatarabuelo. Por principio vamos a conocer a Gino, que es nuestro protagonista, y vamos a conocer su historia, nos van a estar contando de su vida laboral y de cómo él va ascendiendo poco a poco, desde ser empleado de una fábrica hasta líder de división, hasta un día en que tienen que cerrar la fábrica en la que él trabaja porque esta fábrica fue absorbida por otra. Entonces esto desencadena una serie de despidos y pone en marcha a Gino junto con otros trabajadores para ir a Seúl a las oficinas de esta fábrica a protestar para que les devuelvan sus empleos. Gino va a llegar y se va a subir a esta planta y se va a quedar aquí, y ahí vamos a ir conociéndolo a él y las historias de su familia. Estas historias de su familia nos van a ir planteando quién es Gino, cómo se va construyendo, cómo este contexto familiar lo va construyendo para ser la persona que es y que termina protestando por su empleo. Siento que ninguna de las historias que se contaron aquí de la familia de Gino, ninguna me sobra. Todas son súper interesantes, todas tienen un sentido para pintar un contexto familiar que nos hace conocer más de Gino y en general más de cada uno de los integrantes de la familia. La historia de cada uno de ellos es muy interesante e incluso también nos pintan un contexto histórico. Aquí nos van a hablar, por ejemplo, de la ocupación japonesa de Corea y lo van a hacer de un modo muy sencillo. Nos van a contar cómo se refleja en la vida cotidiana, en particular en la vida de la familia de Gino, pero en general cómo se ve desde el punto de vista de las personas, cómo lo vivieron e incluso cómo se reflejaba en un día a día. Esto se me hace un gran acierto de este libro porque siento que tiene cero complejidad en estas cuestiones que está tratando de contar. Otra cosa que me gustó muchísimo fue la traducción. Me parece que no es un trabajo sencillo. Sin embargo, esta traducción me parece que mantiene muy vivo el espíritu narrativo de la historia, no nada más un cambiarlo de idioma, sino genuinamente adaptarlo para que no se pierda cómo se está contando. Está escrito de una manera muy muy bonita y esta cuestión de cero complejidad para contarnos aspectos con los que a lo mejor no estamos completamente familiarizados y que se entiendan perfectamente, me parece que es un gran acierto de la traducción y del autor. Este libro me intimidaba un poco, pero me gustó mucho. Otro que leí fue no me acuerdo cómo se llama. Otro que leí fue What I'd Rather Not Think About de Gente Póstuma. Este libro me fascinó. Me gustó tanto en este libro la narración de los sentimientos. Aquí vamos a conocer la historia de la protagonista que nos va contando su proceso en el duelo de la pérdida de su hermano gemelo
a causa del suicidio. Este libro está construido con párrafos prácticamente microscópicos. ¿Dije párrafos? Capítulos. Este libro está construido con capítulos prácticamente microscópicos hay algunos que son básicamente un párrafo, hay otros que son una, máximo 2 páginas, pero siento que esto hace que también la lectura se vaya muy muy rápido y además siento que sí aporta la narración porque no son capítulos arbitrarios, estos capítulos son porque cada uno es como un momento específico en la vida de estos hermanos o un pensamiento acerca de el suicidio de su hermano o algo que tiene relación para ella con o la vida de su hermano o con su suicidio o con la relación entre ambos. Se compone por extractos de recuerdos de la vida de su hermano que nos van a buscar hacer entender la personalidad del hermano o el vínculo que tenían estos dos hermanos. También datos que no son literalmente extraídos de alguna fuente, sino datos como ella recuerda que los escuchó alguna vez acerca de la felicidad, acerca del suicidio, acerca de alguna cosa relacionada con su hermano. Tiene un poco una narrativa testimonial en la que deja ver un ir y venir en su duelo y cómo este proceso es un proceso muy desordenado, es un proceso de altas y bajas, cómo no es para nada lineal, cómo a veces está sumergida en el momento de la muerte de su hermano, leyendo sus diarios y cómo de pronto está tratando de seguir su vida, tratando de regresar a la normalidad que ella conocía. Y al final, como cada una de estas cosas que vamos leyendo es para tratar de dar sentido a este suceso. Me parece que en este libro queda muy claro el vínculo entre estos gemelos, queda muy clara la personalidad del hermano, queda también muy clara la niñez que tuvieron y las cosas que claramente los marcaron a cada uno de diferente manera. Este libro me gustó mucho, mucho, mucho. Me parece que tampoco es un libro que te lleve a una trama específica. Un poco la tiene porque te cuenta este suceso alrededor de su hermano. Sin embargo, me parece que no trata de eso. Me parece que trata más de una cuestión de un estudio del duelo y un estudio del vínculo entre ambos. Más sobre las emociones, la clase de cosas o eventos en la vida que impacta mucho más a unas personas que a otras, pero en general yo no podía parar con este libro. Me gustó mucho, mucho, mucho. A este libro le di 5 estrellas y lo recomiendo completamente. Otro libro que leí fue Crooked Plow de Itamar Vieira. Este libro primero les tengo que decir que el audiolibro en español está disponible en Audible y el ebook está disponible en Storytel, también en español. Lo que pasa en Storytel es que está, no sé por qué, está 2 veces y uno se llama arado torcido y el otro se llama torcido arado. No sé por qué, pero así está. Y el audiolibro en Audible se llama torcido arado y no necesitas usar ningún crédito, creo que, únicamente con tener la membresía está disponible sin tener que pagar ningún crédito por él. Este libro es otro que me fascinó. Este es un libro contado a 3 voces, la de Viviana, la de Belonicia y otra que no les puedo decir de quién, pero ya lo descubrirán. Y este libro nos va a contar la vida de 2 hermanas que son Viviana y Belonicia, que viven en una plantación mayormente de arroz, en la que a las personas que trabajan esta tierra no se les paga absolutamente nada, únicamente es que ellos pueden vivir ahí y lo que siembren, aparte del arroz, es de donde ellos pueden consumir sus alimentos y es para ellos también siempre y cuando pasen un porcentaje de esta cosecha y las ganancias que tengan de estos intercambios. Este va a ser un tema importante en el libro porque
en adelante vamos a ir viendo cómo las personas que trabajan estas tierras van a tener un impulso por mejores condiciones de vida. Pero nuestra historia comienza con Viviana y Belonicia cuando son chicas y la curiosidad en ellas despierta ir a buscar en la maleta de su abuela y al abrirla encontrar un cuchillo. Este cuchillo les genera mucha curiosidad, las deslumbra prácticamente y a raíz de un suceso que no les quiero decir, porque a mí me impactó muchísimo, se empiezan a desatar una serie de sucesos que empieza a marcar la personalidad de Viviana y Belonicia. Me parece que es un suceso que a la larga, en el correr de la historia, no resulta tan relevante, pero sí resulta relevante para la definición de la personalidad de cada una. Vamos a conocer a las personas que viven en este lugar, vamos a conocer sus tradiciones, como los rituales que hacen a ciertos espíritus que ellos llaman encantados. Se me hace un libro súper bonito que pinta muchísimo contexto dentro de la historia. Siento que es muy fácil imaginarse esta plantación, estas casas de barro, la comunidad y los rituales, sucesos más fuertes que pasan más adelante en el libro. Siento que es una narración que te deja muy fácil imaginar todo lo que está pasando. Lo disfruté infinitamente. Es un libro al que le di 5 estrellas y lo disfruté todo. Me gusta el final, me gustó cada parte de la historia. Todos los personajes, bueno, no todos los personajes me gustaron, porque hay ahí obviamente su conflictillo, pero sí, la mayoría me parecen personajes muy interesantes. Y hay por aquí una lucha para mejorar las condiciones de vida de estas personas, que también termina siendo muy importante para el desenlace de la historia. Pero me encantó todo, hasta la portada es bonita. Y por último, otro libro que leí fue Kairos, que es el ganador del premio. Este libro también me gustó, a este libro le di 4 estrellas, pero siento que depende del día, oscila entre si le debía de haber dado 4, si le debía haber dado 5, no sé, oscila, pero sí, la verdad es que sí me gustó mucho, lo disfruté mucho. Me parece que en cuestión de calidad narrativa es impresionante. Disfruté tanto leyéndolo. Siento que incluso disfruté un poco más el estilo narrativo que realmente la historia. La historia está bien, pero el estilo narrativo fue lo que me hizo disfrutarlo tanto. De hecho, ahora pensándolo, la historia como tal no es una que me hubiera llamado la atención. No es una que incluso me hubiera llevado a leer el libro. De hecho, me parece que tiene todo. Esa historia tenía todo para no gustarme nada. La trama nada más. Pero la manera en la que está contada es tan buena que terminé disfrutando mucho el libro. Nos van a contar la historia de Katarina y Hans, que son 2 personas que se conocen en un viaje de autobús, bajan en el mismo lugar y por alguna cuestión intercambian un par de palabras y esto hace que se conozcan e inicien una relación. El problema aquí es que Katarina tiene 18 años y Hans tiene 52. Es 30 y tantos más años que ella y está casado. Y pues hasta ahí no hay nada en esa historia que podría llamarme la atención, ni gustarme, ni absolutamente nada. Pero vamos viendo cómo continúan conociéndose y hay todas estas cuestiones artísticas y culturales, musicales, que los llevan, que comparten y los llevan a generar este vínculo. Y vamos viendo cómo se desarrolla esta relación. Esta historia va sucediendo dentro del contexto de la caída del muro de Berlín. Y esto trae al libro varias cuestiones para pintar este contexto. Sin embargo, siento que en ese sentido la cuestión histórica es un poco más, es que no quiero decir
pesada, pero hay una carga fuerte en la que se nos trata de pintar este contexto que, sin embargo, si no tienes muchísimo conocimiento acerca del tema, es más complicado de ir integrando dentro de la historia. Lo que más me gustó de este libro fueron los recursos que usa la autora para llenar la narración de emociones y contexto psicológico, como la música, como sensaciones, cómo trata de meter al lector dentro del momento que está tratando de narrar. Tiene este recurso en el que dentro del mismo párrafo puede estarnos contando dos cosas al mismo tiempo o contarnos una cosa, pero ir integrando contexto al mismo tiempo. Por ejemplo, nos contaba alguna interacción entre Hans y Katarina en letra de molde y por otro lado en itálicas, pero dentro del mismo párrafo, intercalando línea con línea, nos iba contando a lo mejor el contexto de lo que iba pasando alrededor o pedacitos de una canción que estaban escuchando o incluso el pensamiento de cada uno conforme el otro iba hablando, y siento que le suma muchísimo, muchísimo a la historia. También estas descripciones de cómo iba pasando cada cosa al detalle, cada movimiento. Siento que resultaba muy fácil imaginarse cómo iba sucediendo todo. Vamos a ver a lo largo del libro también cómo esta relación a partir de algo que sucede va transformándose, cómo va tornándose en una relación bastante tóxica, bastante manipuladora, y cómo las conductas van cambiando a lo largo de los años, mientras muchas de las cuestiones que fomentaron de inicio este vínculo siguen manteniéndose. Este libro me gustó mucho. Siento que lo único que no me gustó de este libro fue la traducción. Yo lo comencé a leer en español y siento que hay muchas cosas que una vez traducidas pierden el sentido de cómo estaban escritas. Y no nada más en la cuestión narrativa, que era lo que me pareció mucho más bonito del libro, sino que también el sentido de, o sea, había muchas cosas que una vez traducidas no decían para nada lo mismo que originalmente. Entonces no me gustó, la verdad, la traducción al español. Y al final sí me gustó. Yo creo que estoy entre un 4 o 5 estrellas. Creo que si a mí me hubieran preguntado, nadie me preguntó, pero si a mí me hubieran preguntado el orden en el que los hubiera puesto, yo creo que en primer lugar habría sido Crooked Plow. Este me encantó, definitivamente fue mi favorito de todos estos. Después, yo creo que este definitivamente me gustó muchísimo y sí, número 2 con toda seguridad. Después no sé si este o Kairos. Estoy entre esos dos para tercero y cuarto. No lo sé. A lo mejor este tercero y Kairos cuarto. No estoy segura. A lo mejor al revés. No estoy segura. Y en quinto lugar, los detalles. Y en sexto, no es un río. Pero sí, mi ganador hubiera sido Crooked Plow. Y estos son todos los libros que leí en junio. Fueron los finalistas del International Booker Prize. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. No olviden dejarme en comentarios muchas más recomendaciones de libros. Nos vemos en el siguiente video. Bye.